de la mañana con 18 minutos y el tema que se tomó la jornada de ayer, también la anterior, fue finalmente la elección de la Convención Constitucional. Tenemos presidenta, tenemos vicepresidente. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los entretelones? ¿Cuáles son las claves de este proceso? Se lo preguntamos al que más sabe de Convención Constitucional aquí en nuestro equipo, Gabriel Alegría. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. 18 horas de votación en total. 10 votaciones entre presidenta y vicepresidente. Una situación que no habíamos visto anteriormente, ni siquiera en la primera elección de la mesa directiva de la Convención Constitucional. Hay heridos y heridas, evidentemente, y lo habíamos adelantado el día lunes. Fue un tremendo remesón político porque las fuerzas que ya estábamos acostumbrados a ver en todos los frentes políticos, hoy ya no son las mismas. Vamos a revisar todos los detalles de esa votación en la siguiente nota. Entonces, la nueva presidenta, María Elisa Quinteros, toca por primera vez la campana para dar paso a la pausa. No fue una ni dos, sino que 9 votaciones para definir a la mesa directiva de la Convención Constitucional. Partamos por el martes, donde la sesión partió a las 9:48 de la mañana y hasta las 4 de la madrugada estuvieron las intensas negociaciones en los jardines del excongreso. Tuvieron que esperar hasta el miércoles en la tarde para continuar, porque los nudos no se desataban. Votación que pasaba, votación donde aparecían nuevos nombres hasta la aparición de María Elisa Quinteros. Que en verdad siento que es como pérdida de tiempo. Sí, yo creo que hay que darle tiempo, pero ahora igual se han dado harta vuelta con el tema de la presidencia. Y yo creo que falta solamente organización dentro de... Nada, o sea, ¿qué le podría decir? Tenemos que esperar nomás, po. Si la decisión la toman ellos, uno siempre es como la tercera o cuarta voz. Me pareció un circo. Me pareció un circo. Bueno, se ha demorado bastante tiempo. Yo creo que no tenía que haber sido tanto tiempo. Una elección, digamos, de haber sido bastante breve. Habían como 7 o 8 candidatas, pero como siempre la política están viendo qué les conviene, qué no les conviene. Este es el punto de inflexión porque marca el segundo tiempo de la Convención Constitucional. De aquí en adelante, el debate interno se enfoca en las materias de fondo, en temas que te afectan a ti, a mí y a todos. En los próximos 6 meses, la Convención tendrá la misión de entregar el borrador de una nueva Constitución para el plebiscito de salida, el que, ojo, tendrá voto obligatorio. Y la mesa directiva saliente desdramatizó la situación y llamó a la calma. No hay incapacidad de ponerse de acuerdo. Ustedes, la ciudadanía tiene que saber, hemos tenido situaciones como esta y hemos logrado siempre acuerdos. Y aquí se van a instalar y se va a lograr el acuerdo que necesitamos. No hay incapacidad, no somos incapacitados los seres humanos de comprendernos entre nosotros mismos y vamos a llegar al acuerdo que necesitamos. ¿Cómo ven los propios convencionales las dificultades para ponerse de acuerdo para elegir a su propia mesa directiva? Lo que pasa es que toda la institución en Chile está desprestigiada. Entonces, si seguimos con esta lógica del Congreso, yo creo que vamos por muy mal camino. Pero creo que se ve lo que es real. Acá no se ha escondido, o sea, todas las negociaciones se vieron, todos los diálogos se vieron en directo. No, lo que se demostró ayer es que hay muchos liderazgos, buenos liderazgos, y que hay que aprovecharlos, que algunos alcanzan la cantidad de votos y otros no. A nosotros nos interesa muchísimo que la convención esté muy bien evaluada. A nosotros nos interesa muchísimo que ojalá tengamos una buena propuesta de constitución. Pero estos son complicaciones. Una dura elección de la directiva de la Convención Constitucional que, más allá de dejar heridos en el camino, también salpicó a la opinión pública sobre los mecanismos que tiene el órgano. Pero no, sí. Estamos con la presidenta, o la expresidenta ahora, ¿verdad?, de la Convención, Elisa Loncón. Escuchemos parte de sus primeras sensaciones en este día después de la elección. ¿Interpreta usted las señales que se están sucediendo a partir de la elección de esta dupla que es la nueva directiva? Y las señales se lo pregunto desde los territorios que ellos representan, desde la juventud que tienen, que vienen de movimientos sociales. Costó un poco ponerse de acuerdo. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo ve usted la señal?
Desde que nosotros llegamos con el vicepresidente Baza, bueno, igual yo tengo que agradecerle profundamente la empatía, el trabajo mancomunado que hicimos con el vicepresidente, toda su generosidad técnica y todo. Desde que nosotros llegamos, instalamos de que esta convención era autónoma y esta convención también respondía a un proceso social, histórico, político, que justamente había en un proceso donde había toda una crisis de representatividad. Y esa es la lectura que por qué hubo el estallido social. ¿Qué es lo que viene ahora, Elisa, el momento de traspaso de información? Usted dice es de continuidad. ¿Cómo se va a hacer ese, que también es inédito, ¿no? Continuidad, ya está, hay una pauta, ¿no? Que nosotros tenemos un cronograma, tenemos las comisiones andando, estamos discutiendo ideas para instalar las normas. Es la continuación del trabajo. ¿Termina usted con alguna tarea pendiente quizás de su presidencia? Con muchas. ¿Hubo cosas que le hubiese gustado hacer y que no se alcanzó por el tiempo? Cuando yo llegué aquí, me acuerdo que me daba el tiempo para decirle a los periodistas, oiga, hagamos un periodismo intercultural, le enseñaba cosas. Después ya no me dio el tiempo. Ya no daba abasto. Ya pasaba rápido y me iba corriendo. Y en términos personales, ¿cómo le ha afectado este proceso una figura no solo política en Chile, sino que reconocida a nivel mundial, por ejemplo? ¿Cómo ha sido esa parte más personal, si se quiere, ya dejando de la presidencia? Mire, yo he vivido, a veces me sentía en lo personal en una montaña rusa, a muy alto y cayendo así, casi a la vida. ¿Vendría bajando ahora de la montaña? Ahora no, yo creo que salí muy bien en términos con una alta valoración social, política, con una mirada política también para la continuación de esto, porque con la emergencia de María Elisa, ahí están las señales claras. Siempre dijimos de que aquí las mujeres teníamos un sitio ganado y ese sitio es importante y eso es lo que se demostró con la emergencia de nuestra... ¿Alguna vez hubo acercamiento o intentos de alguna reunión con el presidente Piñera? Nosotros no tuvimos señales protocolares y yo lamento todo eso. ¿Qué le parece que el ministro, por ejemplo, Rodrigo Delgado, dice que uno de los grandes legados del presidente Piñera va a ser la convención? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, creo que, tarde se están subiendo al carro, porque si el legado, la Convención Constitucional es un legado de los movimientos sociales, es un legado del pueblo de Chile. El pueblo de Chile nos dejó esto y ahí vamos. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Elisa, entonces, que llegan este día después de una jornada histórica, ¿no? Cuando tenemos el cambio, hoy a las 3 de la tarde va a ser este cambio de mando para que asuma María Elisa Quinteros. Ahí vemos la imagen de Darwin Contreras de la llegada de Elisa Loncón, una figura política relevante luego de iniciado este proceso constituyente. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Te dejamos ahí con el día después, ¿no es cierto?, de esta maratónica elección, como decías tú. Y Gabriel, todos se preguntan a esta hora, ¿quién es María Elisa Quintero? Elisa, igual que la saliente presidenta. ¿Quién es? Parece que hay que tener el nombre de Elisa para ser presidenta de la Convención Constitucional y tenemos gráfica preparada para poder revisar y contarles a todos ustedes quién es María Elisa Quinteros. Vámonos para allá, vámonos. Venga. Usemos por favor, adelante. Estudio que tenemos, esta pantallota. Oye, yo no la había visto, ¿ah? Oye, pero Gabo, antes de que tú nos comentes en detalle quién es, relatemos también que cuando apenas supimos quién era, sí, bueno, tú que estuviste reporteando allí, pero en general los colegas, todo el mundo realmente se preguntó, ¿no? ¿Quién es? Porque no está en el margen más público. Exacto. Cuéntanos un poquito de eso. Eso es bien relevante, Francesco, porque hasta ayer al menos el nombre de María Elisa Quinteros no sonaba en ninguno de nuestros sondeos, ni siquiera nosotros. El lunes, ¿se acuerdan cuando hablamos de todos esos nombres? O sea, tú que reporteaste mucho tiempo la convención, ¿tampoco te sonaba el nombre de ella? La verdad es que no, ese es un punto y ahí Gerson también tiene un punto. ¿Cuántas cuñas
le sacamos en ese minuto. Ella, hay que recordar que fue coordinadora de la Comisión de Ética y por lo tanto también tuvimos un poco de relación con ella, pero ella tenía un perfil un poco más silencioso, un poco más apartado de lo que logramos ver también de todo el resto de los convencionales, de los 153, porque no podemos decir 155, hay uno renunciado, Rojas Bade, y evidentemente ahí nos llamó poderosamente la atención. Y además de dónde viene ella viene de Talca, y esa es una también de las razones que también se ocupó para poder elegirla, el regionalismo. Sí, oye, ¿puedo acotar algo? Escuché ayer una entrevista de Luciano Silva. ¿Quién es Luciano Silva? Uno de los constituyentes. El voto número 78, el voto que le dio a Elisa Quinteros entonces la posibilidad de ser la presidenta. Pero usted se pregunta, bueno, ¿deberán ser del mismo partido, del mismo conglomerado, son la misma tendencia? No, es de derecha y de una derecha un poquitito más conservadora, porque él es pastor, además. Y en esta entrevista Luciano dice, bueno, pues que yo siempre se la propuse a todos, pero si es tan opuesta a usted, ¿cómo la propone? Claro, entonces dice, porque es una mujer muy inteligente y uno la ve que es un poquitito tímida, retraída, que habla bajito, pero cada vez que habla ella tiene unas convicciones y uno tiene que reconocer eso también. Y ahí es cuando uno dice, esta chiquilla se ha ganado el respeto de cada uno de la comisión, incluso de sus adversarios políticos. Y eso a mí al menos me parece que es una muy buena señal. Exactamente, Ángeles. Y revisemos su perfil. Ella nació en Talca, tiene 39 años, es muy joven, también asumiendo uno de los cargos más importantes que tenemos hoy día en la República. Estudió odontología en la Universidad de Talca, trabajó también en el Departamento de Salud de Gualañé. Y aquí hay que hacer un punto. ¿Por qué? Porque la mesa directiva entonces queda conformada por la salud completa. Exacto. Recordemos que Gaspar Domínguez es médico, el vicepresidente, y ahí también quiero hacer un saludo porque es una persona, al igual que yo, pertenecemos a la comunidad LGTBIQ+, y por lo tanto también es un gran paso para toda esta comunidad. A ver, varias cosas, yo creo que hay varios símbolos como tú ya lo mencionas. Tenemos un presidente que va a asumir con 36 años de edad, vicepresidente tiene 40, ya tiene 39, y una generación sub-40 que también para los que queríamos recambio en algún momento en la política chilena. Ojo, Gaspar tiene menos, Gaspar 33. Tiene 33 claro, digo, para los que queríamos recambio eso se está dando. Pero claro, yo ya escucho algunas voces que hablan de ella como que no tiene experiencia política y que le faltaría como ese plus para poder hacerse cargo de un momento bien complejo. Lo que contrasta con lo que también otros celebran, que es precisamente que no venga de los clásicos partidos políticos, que tenga otro tipo de liderazgo, y que es lo que buscaba la convención originalmente, ¿no? Atraer otras voces, acercar otras voces. ¿Qué pasa con eso, con ese escenario que ella le va a tocar enfrentar a partir de ahora? Es súper relevante eso, Mauricio, porque Elisa Loncón también se dijo lo mismo. Hay que recordar que Elisa Loncón tampoco tenía una trayectoria política pública que digamos así como, oye, ella fue candidata a diputada, senadora, concejal, ni nada por el estilo, y por lo tanto también sorprendió el gran manejo político que tuvo al manejar al principio una convención constitucional, que lo hablábamos incluso el lunes, que ni siquiera nosotros teníamos baño, imagínense ellos, que tampoco tenían un papel para poder escribir, no había nada, no había ninguna estructura. Hoy día ya María Elisa Quintero se enfrenta a una convención ya establecida. Cabo, pero te voy a poner un punto para ponerle pelos a esta sopa. Ojo que con Elisa Loncón estaba Jaime Baza. Jaime Baza tiene dos grandes cualidades: constitucionalista, uno, abogado constitucionalista, y dos, tenía experiencia legislativa. ¿Por qué? Porque había participado en varias comisiones. Entonces, eso déjame decirte que es súper relevante. No es cualquier cosa no tener, en este caso, ¿no es cierto?, un constitucionalista o un abogado que tenga conocimientos legales que permitan, ¿no es cierto?, hacer de esta mesa una mesa que tenga más respaldo desde ese punto de vista. Por lo tanto, solo decir que acá hay una tarea importante para esta directiva. Primero porque sub-40, tal como se dice, no tiene experiencia política de trayectoria larga, lo que no significa que no lo puedan hacer bien. Y la gran pregunta es, bueno, ¿tendrá ella el liderazgo para hacer que esta constitución se convierta finalmente en la casa de todos? Ese es un gran desafío que tiene, y además de Jaime Baza quiero destacar la gran paciencia que tiene. Fue mi profesor de Derecho Constitucional y ahí sí que tiene que tener paciencia. Por supuesto. Y lo pasé el ramo, por si acaso. Lo pasé, muy bien. También otro dato destacable, que es magíster y doctorado en Salud Pública en la Universidad de Chile y es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Epidemiología, un punto muy relevante pensando en el estado sanitario en el que está nuestro país y todo el mundo. Por lo tanto, también puede ser, y hay que tener mucho ojo con eso, que nuestra nueva constitución también tenga establecidos ciertos temas de salud que son relevantes de aquí en adelante. Mujer independiente de regiones, me gusta. Qué mejor, y joven. El gran ganador probablemente es el derecho a la salud, en términos de lo que, porque se combina muy bien la visión de María Elisa Quinteros, el vicepresidente también, y la de nuestro presidente electo. Entonces allí hay una buena comunión, más o menos para dónde va la cosa en salud. Exactamente, no sé lo demás. Eso es bien bueno. Oigan, sigamos avanzando porque ella fue la gran ganadora.
pero también tenemos a grandes perdedores durante estas 2 jornadas. Avancemos y mostremos la siguiente gráfica también para poder mostrarles quiénes quedaron en el camino y por qué. Partamos con Ramona Reyes en esta guerra de poderes. ¿Por qué vamos a hablar de ella? Ella es del colectivo socialista, es esa ex alcaldesa de Payaco. Y ella era la primera opción, de hecho, se estaba dando por ganadora, sacó la primera mayoría en las 2 primeras votaciones y ahí todos ya estaban más o menos establecidos de que iba a ser la próxima presidenta de la convención. ¿Qué pasó? Y aquí hay un tema bien relevante, el rol de las redes sociales. Twitter, podemos decir que rodeó a la convención constitucional el día martes para poder decir, ojo con los antecedentes que ella tiene y por tanto también ojalá los políticos que están dentro de la convención también se fijen en ese tipo de detalles. ¿Sabes qué? Lo hablábamos ayer, pero el día anterior ya yo vi la data, a las 6 de la tarde, el día lunes, la tercera, un artículo que hablaba de dudas respecto de su desempeño y de algunas acusaciones que podrían rebotarle después. Entonces me da la impresión de que igual pudo alguien haber advertido eso antes, ¿no? Ese es uno de los grandes temas, porque estamos hablando de políticos sin mucha experiencia y que además con asesores que la verdad también no han estado acompañándolos del todo, y eso también hay que reconocerlo, un trabajo. Y las redes las manejan también los mismos protagonistas de estas discusiones, no es que sean todos ciudadanos independientes los que están en las redes sociales. En este caso, sobre todo, pensando que es alcaldesa, que fue alcaldesa y que tiene un manejo político que no es menor. Además, después las explicaciones de que toda persona que haya tenido un cargo político ha sido investigado por la Contraloría, la verdad es que es bien lamentable, no es algo que estamos esperando en este nuevo Chile. Sigamos, Cristina Dorador, y ella la pusimos al centro, porque efectivamente fue una de las grandes perdedoras, porque ella tuvo grandes votaciones a lo largo de las primeras 7 votaciones. Estuvo a 6 votos. Estuvo a 6 votos en la 8ª votación antes de que se suspendiera todo, y ella ahí dice, me bajo, hasta aquí nomás llegamos, haciendo también un gesto, evidentemente, porque su nombre ya no concitaba el apoyo necesario para poder llegar a la presidencia de la Convención Constitucional. Eric Chinga, también otro de los perdedores, pero aquí también se le acusó de no flexibilizar su postura. Los 20 votos estuvieron siempre con él y no se movieron de ahí, y eso fue una de las grandes complicaciones para que Cristina Dorador tampoco pudiese asumir la presidencia de la Convención Constitucional. Hay más perdedores en esta guerra de poderes en la Convención Constitucional y que vamos a revisar a continuación. Bárbara Rebolledo. ¿Por qué está Bárbara Rebolledo en esta lista? Evidentemente, ella era una de las candidatas de la centro derecha de nuestro país. Sabíamos, evidentemente, que Vamos por Chile no tenía ninguna opción de quedarse con la presidencia porque no tienen más votos que eso. Tienen 37 y ese es su techo. Y de hecho, ella ni siquiera alcanzó a llegar al total de los votos de Vamos por Chile, y eso también fue preocupante. ¿Por qué la pusimos acá? Porque independiente de todo, estuvo en las primeras 4 votaciones y eso también marca un punto relevante. La derecha sigue presionando independiente que no tenga grandes cantidades de votos en la convención. Patricia Politzer, de Independientes No Neutrales, ella también sonaba como una carta fuerte y además más de consenso. Hay que recordar que ella también trataba de acercarse también a los distintos sectores, quedándose en el centro. Por lo tanto, también ahí hay un tema relevante. Patricio Fernández, y aquí volvemos al tema de redes sociales porque también aparecieron varios temas en Twitter, principalmente por acusaciones de acoso laboral en su periodo en el DECLINIC, y evidentemente también eso complicó la votación de algunos sectores de la Convención Constitucional. Benito Aranda, de Independientes No Neutrales, también sonó en la parte final, evidentemente ya tratando de buscar un poco de consenso en los distintos sectores y no pudo evidentemente llegar a la mesa directiva de la convención. Muy bien, bien, Gabriel. Muy bien, Gabriel, vamos a seguir por supuesto analizando, pero queremos entrar ya en los detalles de los alcances que tiene esta elección y vamos a presentar de inmediato nuestro siguiente panel. Ahí están precisamente Bárbara Rebolledo, Patricio Fernández y Fernando Atria. A los tres, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, ¿cómo están? Quisiera... Hola, gusto. ¿Cómo están? ¿Ha logrado descansar algo? Hola, buenos días. Quisiera partir por usted, Bárbara Rebolledo, y a los tres en realidad la misma pregunta. Agustín Esquella, un integrante bastante emblemático de la convención, dijo que habían dado un triste espectáculo, por haber demorado tanto esta votación, con tantas negociaciones, incluso con quiebres, ¿no? O no sé si quiebres, pero con divisiones internas. Para usted, Bárbara Rebolledo, ¿fue un espectáculo o fue un proceso necesario y que forma parte de la democracia? A ver, yo entiendo que así como Agustín Esquella, parte de la ciudadanía vea esto que nosotros realizamos el día 4 como un espectáculo. Si, de hecho, yo en algún minuto salí del Congreso, me encontré con una persona que nos comenzó a increpar porque no nos poníamos de acuerdo.
Y la verdad que yo no me siento parte del espectáculo. ¿En qué sentido? Nosotros la derecha, tal como decían hace un ratito ahí, tenemos solo 37 votos. Como grupo, como bloque, no estaba en nosotros el poder ponernos de acuerdo. La izquierda, por su parte, tiene en total 117 aproximadamente, y lograr los 78 que necesitaban para poder llegar a la presidencia deja claro los quiebres y las divisiones que hay al interior del bloque de la centroizquierda y de la izquierda, y por lo tanto eran ellos los que necesitaban ponerse de acuerdo. En la oportunidad en que nosotros apoyamos a un candidato que fue Patricio Fernández, inmediatamente salieron todos los de la misma izquierda a alegar que él no era un buen candidato por el solo hecho de estar apoyado por la centroderecha. Entonces, sí, me parece un espectáculo. Fernando Atria, ¿qué dice usted? Porque ahí está la situación que ocurrió finalmente con el Frente Amplio. Ustedes se alían con el Partido Socialista y termina el PC aliándose con independientes no neutrales, y que terminan finalmente generando la elección de María Elisa Quinteros. ¿Qué pasó ahí? Bueno, primero que nada, buenos días. Buenos días. Me gustaría decir dos cosas. Una respecto del espectáculo, ¿no? Yo creo que no hubo espectáculo. Yo creo que fue un proceso de elección de una mesa en que se tuvo que ir construyendo lentamente un acuerdo que no se había podido construir antes, por razones que dentro de todo tienen que ver con lo especial que tiene la Convención Constitucional. Porque ¿por qué no pasan cosas como esta? ¿Por qué no se produce un efecto, una situación como esta, cuando, por ejemplo, se tienen que discutir las mesas en el Parlamento, en la Cámara de Diputados o en el Senado? ¿Por qué no pasa? Respuesta: porque en el Senado o en la Cámara, cuando se llega a un punto de la conversación en que no parece haber solución, bueno, por ejemplo, una solución característica es, bueno, partamos el periodo, ¿no? El próximo año vamos nosotros y el siguiente año van ustedes. En este caso, en la Convención no había posibilidad de hacer eso, porque es una mesa, 6 meses, y se acaba. No hay nada que venga después. Entonces, yo creo que dadas las características de la votación de la mesa, dadas las características de la Convención, dadas las características de la composición de la Convención, lo que yo destacaría es el hecho de que después del difícil día martes, el día miércoles, en las dos primeras votaciones realizadas el día miércoles, se eligieron presidente y vicepresidente. Y respecto del Frente Amplio, nosotros estuvimos todo el día martes. Primero votamos por la candidata que había propuesto el Partido Socialista 2 veces. Después votamos todo el resto, las 6 veces siguientes, por la candidata propuesta por Movimientos Sociales, que era Cristina Dorador, que nosotros creíamos que era importante que estuviera ahí. Nosotros al final del martes levantamos la posibilidad, adherimos y contribuimos a darle realidad de una mesa en que María Elisa Quintero estuviera presente. Nosotros habíamos dicho, y se los habíamos comunicado a los demás, que en la segunda votación del miércoles íbamos a votar por María Elisa Quintero, precisamente porque se estaba construyendo un acuerdo que no se había logrado construir en lo que a nosotros respecta con la primera votación. Y claro, no fue necesaria la segunda votación del miércoles, porque María Elisa obtuvo los 78 votos en la primera, pero nosotros estuvimos en esa misma línea desde antes, de hecho, de que estuviera el Partido Comunista. Cuando el Partido Comunista todavía estaba votando por el convencional Chinga, nosotros ya estábamos votando por la convencional Dorador. De modo que yo creo que hay mucho detalle, mucha cuestión que en la conversación se pierde, pero la cuestión grande es la convención. Después de estos 2 días difíciles, pero 2 días, fue capaz de elegir una mesa con la cual hoy día estamos todos contentos. Fernando, a mí me gustaría hacerle una pregunta a los tres, porque claramente, y lo veíamos en la nota, respecto a la posición en la que queda la ciudadanía, y esto me gustaría que lo respondiera partiendo por Patricio Fernández respecto a cómo va a quedar configurada la convención de aquí en adelante. Escuchábamos en la nota, por ejemplo, que personas preguntaban cómo se van a poner de acuerdo con los 2 tercios, que va a ser uno de los grandes desafíos que ustedes van a tener en los próximos 6 meses de la Convención Constitucional. Patricio. Hola, ¿cómo están? Hola, buen día. A ver, voy a continuar un poco con lo que decía Fernando para contestarte a ti. Yo creo que efectivamente acá en primer lugar estamos ante un ejercicio inédito. Si se habla de que dimos un espectáculo,
Yo creo que podríamos decir más bien que vivimos la democracia como espectáculo. O sea, vivimos la democracia a ojos vista de la ciudadanía como en un reality con todas sus riquezas, carencias, dificultades, miserias, etc. Sin cocina más o menos, porque aquí también se mezclan las cosas. De hecho, todo lo que vivimos es producto de que fracasó un acuerdo previo. Acordémonos que se suponía que la mesa iba a estar resuelta con Ramona Reyes y Beatriz Sánchez. Así se llegó a empezar esta historia. Pero ustedes ya contaron más o menos cómo esto se fue desgranando, y en el devenir sucesivo lo que vimos también es que la convención no es la misma que el día 4 de julio cuando empezó. Entonces éramos individuos dispersos que se fueron agrupando en conjuntos que a su vez se fueron desgranando y recomponiendo, y hoy día lo que uno puede ver ahí es que hay, si bien existen algo así como unos 3 tercios, cada tercio está muy desmembrado a su vez. La derecha no es solo una, lo que podríamos llamar la centroizquierda no es solo una, al interior de cada uno de los grupos de esa centroizquierda no son todos iguales, y por otra parte los movimientos sociales, los escaños reservados, pueblo constituyente, pero Patricio, son grupos que se han ido también reconstituyendo en el camino. Patricio, fíjense pero ahí, que hace, por ejemplo, hace una semana apareció, que hace una semana apareció. Ahí es relevante porque estamos hablando de uno de los grandes acuerdos y más allá de que expliquemos a grandes rasgos que claro, están todos divididos, pero ¿qué pasa con los 2 tercios? Ahí ustedes se van a tener que poner de acuerdo en los grandes temas del país. Para allá voy. Cuando esta dispersión a la hora de elegir una autoridad efectivamente es muy compleja, porque a la hora de elegir una persona priman o por lo menos irrumpen los egos, los intereses grupales particulares, esa idea de campeonato donde uno le quiere ganar al otro, y esos acuerdos son muy complejos. Para hacer normas es otra la mecánica, y ya la hemos visto. De hecho, varias de las propuestas de normas que están hoy día sobre la mesa, planteadas por convencionales, atraviesan muchos grupos en sus firmas, o sea, están apoyadas por muy distintos colectivos y personas provenientes de distintas partes. Yo creo que una de las tareas que va a tener la mesa es tener justamente la capacidad de articular esas mayorías grandes en torno a esas normas y a esto que se viene por delante. Esa capacidad de articular además va a tener que incorporar a mundos que hasta acá no han sido tan bien incorporados en el diálogo. No se va a conseguir eso sin las participaciones de miembros de la derecha, no se va a conseguir eso sin la participación de miembros de todos los sectores. Por lo mismo, para allá tiene que ir Patricio, este trabajo. Justamente le quería preguntar a Bárbara Rebolledo, ¿qué tal? La saluda a Francesco Gazzella. A propósito de quién es la nueva mesa, quiénes son los 2 personajes que han tenido votaciones importantes ya a lo largo de estos 6 meses y que dan ciertas luces de para dónde se va a mover finalmente este asunto. En términos, por ejemplo, Bárbara, estamos hablando de María Elisa Quintero, que tuvo ciertas posiciones a favor de resolver el tema de los presos de la revuelta, estuvo por discutir y cambiar derechamente para ciertas votaciones que sean 2 tercios el quórum necesario para alcanzar un acuerdo. Cuestiones que fueron minoritarias dentro del concierto de la convención, pero muy polémicas, muy controversiales. Y ese es el liderazgo que tenemos hoy en la convención de aquí hasta su final. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Estás muteada, Bárbara? Sí, perdón. Hacer 2 distinciones. Lo primero, en lo personal, conozco a María Elisa. Ella también estamos las 2 en el mismo distrito, el distrito 17, que comprende Maule Norte. Perfecto. Y tenemos la capacidad de trabajar reunidos los 7 convencionales, incluso nos sumamos con los del Maule Sur, para poder ir de alguna manera acercando lo que está sucediendo dentro de la convención a nuestro distrito, a nuestros electores. Entonces la conozco desde un espacio más personal, de un trabajo más íntimo, hacer esa distinción, y me llevo muy bien con ella. Por otro lado, con respecto a lo que me planteas, sí, evidentemente ella pertenece a movimientos sociales, es una mujer que tiene en su espíritu la asamblea, ¿no? El poder tratar de dialogar, pero su postura es bastante de una izquierda muy dura, de una izquierda muy radical. No solo, está a favor de liberar a los presos de la revuelta, no firmó ninguna de las cartas o de las propuestas que se hicieron respecto de condenar la violencia. Pensemos que en un principio la derecha y la centroderecha hicieron
este manifiesto, no logrando, buscando de alguna manera, no logrando, pero buscando de alguna manera que dentro de la convención condenáramos la violencia, así como en algún minuto fue la misma convención la que pidió a través también de cartas que se liberaran a los presos de la revuelta. Ahí siempre hubo una... yo te diría, diferencias internas de decir que nosotros en la convención, ya por el hecho de en el reglamento de ética condenar la violencia interna, se entendía que esto era también para afuera. Nosotros pedíamos que todos trabajáramos bajo la premisa de que la violencia no puede ser un arma de presión y que la violencia no debe de alguna manera determinar los diálogos, las conversaciones y por lo tanto el día de mañana las normas que nosotros escribamos. Yo, ¿cómo están? Buenos días. Yo quisiera preguntarle a Fernando Atria, ¿cómo está Fernando Mauricio Jürgensen por acá? Una de las críticas, por así decirlo, ¿no?, que se le hizo a la primera administración es como que faltó comunicar, faltó incorporar a la ciudadanía con lo que se estaba discutiendo, ¿no? Todo esto pensando en el peor escenario posible. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo, que es que esté la gente revisando un borrador de Constitución una semana antes de ir a votar, obligadamente, ¿no?, obligatoriamente más bien, ¿no?, si es que vale la pena no votar por esa nueva Constitución. Entonces, ¿fue solo un tema de comunicación lo que faltó en la primera parte de esta presidencia de Loncón Baza? ¿Es eso lo que hay que corregir ahora? ¿Cómo integrar a la ciudadanía respecto a lo que se está discutiendo dentro de la convención, para no estar discutiendo asuntos de si se condena o no la violencia, que digamos que es un debate valioso y válido? Yo entiendo lo que dice ahí Bárbara Rebolledo, digo, ¿no? Pero me imagino que también la ciudadanía y ustedes entenderán que necesitamos también saber qué cosas se están discutiendo dentro, porque además hay mucho mito, mucha falsa noticia respecto a lo que se pueda o no discutir dentro de la convención. Sí, Mauricio, déjame ir a lo que tú me dices, pero antes una observación sobre algo que decía, que preguntaban a Patricio, sobre si la dificultad en llegar al consenso ayer, a una solución, decisión sobre la mesa, es una indicación de dificultad para lograr normas constitucionales. De acuerdo, sí. Se requiere para los 2/3 de normas constitucionales. Sí. Y yo estoy de acuerdo con Patricio, yo creo que son dos cosas que funcionan con lógicas distintas. De hecho, en mi experiencia, y yo creo que mi experiencia es hasta cierto punto replicable, en mi experiencia en la Comisión de Sistema Político, lo que yo he observado es que es posible ir construyendo una visión común. No es una visión que estamos todos exactamente igual, hay por supuesto diferencias, pero es posible ir construyendo una visión común. Y eso está por verse en las próximas semanas, pero yo soy optimista. Entonces, lo que yo veo es que cuando se trata de normas constitucionales, la cuestión opera con una lógica distinta que cuando se trata de votaciones que en principio son indefinidas, ¿no? Sí. El martes, que una votación no resultara, bueno, lo único que significa es que tenía que haber otra votación. Fernando, pero... En el caso de las normas constitucionales. Por favor, entremos en la pregunta que le hago yo, porque sabe que a mí me pasa, yo creo que hay una cuestión bien compartida en general, transversalmente, es que la convención es muy valorada, la gente considera que se está haciendo en general una buena pega, pero yo dudo si se está efectivamente entendiendo de qué se trata lo que se está discutiendo. Entonces, breve, para que no quede la pregunta en el aire, ¿no? ¿Cómo se hace para que en esta nueva fase se integre a la ciudadanía de mejor manera y llegue más informada de cara al plebiscito? No, yo creo que a eso iba. Esa es una cuestión totalmente fundamental. Por dos razones. Porque es en sí misma fundamental, porque la convención es un órgano representativo y es fundamental que la discusión que está ocurriendo en la convención esté conectada con la discusión que ocurre afuera. De modo que cuando salga algo de la convención sea reconocido no como el acuerdo de 154 personas, sino como una discusión en la cual todos estamos envueltos de distintas maneras. Entonces yo creo que durante la primera mesa, producto de otras cuestiones que era urgente atender, de cuestiones que instalación y todo, con la normalización, con que empezara a funcionar, esta cuestión quedó en un segundo lugar. Y sobre todo, ahora creo yo, va a ser fundamental por otra razón, además de la importancia en sí mismo que tiene esa comunicación, es porque yo creo que la labor de la convención está expuesta, y lo hemos visto, a ser manipulada y distorsionada por los enemigos del proceso. Así es. O sea, basta que alguien en una audiencia vaya a opinar que la cuestión del agua implica que no debería exportarse la fruta, para que aparezca discutido como que la convención quiere prohibir la exportación de fruta. Entonces, yo creo que nosotros vamos a estar expuestos en lo que viene, además de lo primero, de la importancia en sí misma, de la comunicación, etcétera, a una campaña de ridiculización y distorsión de lo que se está discutiendo. Se entendió, Fernando. Quisiera
Sí, perdón Fernando, que quisiera preguntarle a Patricio Fernández, quiero volver con una pregunta original, porque aquí lo que se vio claramente es una división entre dos bloques o dos partidos o dos conglomerados, digamos, dentro de lo que es Apruebo Dignidad, que votaron divididos. PC por un lado, ¿no es cierto? Y el Frente Amplio por otro lado, junto con el PS. Ojo, aquí no había plan B. Se la jugaron por Ramona Reyes y por Beatriz Sánchez y después se enteraron de todo lo que ya sabemos y no tenían un candidato o candidata, ¿no es cierto?, para suceder. Eso como primer punto. Lo segundo, el PC hizo una negociación paralela con independientes no neutrales finalmente para asegurar una carta que para ellos les significara, ¿no es cierto?, poder poner al centro los temas más importantes que tienen que ver con los derechos sociales, etcétera. ¿Cómo esto, Patricio Fernández, a su juicio, afectará al gobierno electo de Gabriel Boric? ¿Podrán ponerse de acuerdo en tantos otros temas importantes para el país si en este tan relevante no pudieron ponerse de acuerdo? Mira, Mirna, yo creo que es interesante tu pregunta, no porque determine para afuera, sino porque sirve para ver lo que pueden ser problemas por venir. Claro. La convención no solo es el espacio en el que estamos construyendo la nueva constitución, sino que si lo vemos de otro modo, también es un laboratorio de la política actual y de la política por venir. Yo creo que sería tapar el sol con un dedo, no decir que uno de los verdaderos derrotados en este pasaje, digamos, de esta historia es en gran medida el colectivo socialista y el Frente Amplio. O sea, fueron grupos que no supimos ser coordinadores de la solución por venir y se armó de otra manera. La distancia entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, que están aliados en Apruebo Dignidad en la política nacional, al interior de la convención es de vieja data. Sí. O sea, no han actuado juntos, digamos, en los últimos tiempos, y más bien se ha ido generando, o se trató de ir generando una alianza entre Frente Amplio, Colectivo Socialista e independientes no neutrales. La primacía en este proceso electoral, los que tomaron el mango del sartén, no fueron, digamos, los que no lo tuvieron el sartén por el mango, no fueron estos grupos, sino que fueron más bien estos movimientos sociales, la Pueblo Constituyente, etc. El Partido Comunista jugó a su vez con Eric Chinga una jugada hábil. Mantuvo estancado la solución de este proceso electoral durante largo rato, y cuando él decidió ceder, muy bien estudiado, a dar los votos, se solucionó y se destrabó en buena medida eso. ¿Qué es lo que yo creo que es también políticamente un escenario a considerar ahora? Si es que el Frente Amplio, el colectivo socialista no aprenden a generar confianzas internas y no recuperan un rol articulador en el entendido de que la cancha no llega hasta ahí, sino que además incluye a sectores de derecha y se tiene que ampliar, lo que uno podría augurarle también, tomando esto como ejemplo para el gobierno en general, es que se va a encontrar el gobierno de Gabriel Boric y la convención con unas lógicas distintas de las acostumbradas en los partidos para tomar decisiones, y no ser los partidos los capaces de articular de manera, digamos, más protagónica el acontecer en el escenario político. ¿Eso lo hemos visto en esta votación? Sí. Creo que no sería, digamos, elegir, no captar lo que aquí ha acontecido. Y eso es un reto nuevo. Sí. Además, digámosle lo siguiente, esos grupos nuevos tienen mucha juventud. Sí. El 40% de la convención es menor de 40 años. Se originan y tienen lógicas de funcionamiento que no son iguales a las partidarias. Absolutamente. Los mueven causas que cohesionan, que no son iguales a ideologías capaces de comprender la totalidad. Eso es bueno. Patricio. El mapa, en fin. Eso es más bueno que malo. O sea, claro, es distinto a lo que estábamos acostumbrados, y los expertos, pues, los analistas políticos lo han dicho así, ¿no? Esta mesa tiene el gran desafío que es finalmente hacer que toda esa sub-40 pueda unirse y puedan agilizar los procesos para que se cumplan con los plazos establecidos, que es el gran temor hoy día, ¿no? De que se puede llegar a tiempo con todo lo que está propuesto e informar a la ciudadanía sobre lo que va a votar finalmente, para que no haya sido esto en
en vano. Bárbara Rebolledo, Fernando Atria, Patricio Fernández, gracias infinita por conversar con tu día. Vamos a seguir sin duda hablando en otras oportunidades de estos temas gracias. Y otros temas también. Un abrazo afectuoso para los tres, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Chao. Que estén muy bien. 8 de la mañana con 57 minutos. Oye, lo que dicen los expertos no es menor con respecto a los constituyentes, ¿no? Sí. O sea, terminar en los plazos y que esta mesa sea sin tener el peso político y el peso distinto que tenía la primera mesa, de aglutinar, de juntar, de reunir. Claro, puede jugarle en contra, pero no tenemos por qué desconfiar. O sea, yo creo que hay que darle el tiempo necesario para que pueda... Lo que no puede pasar es que lleguemos a votar con un borrador que revisamos 3 días antes. O que nadie revisó. Ahora, ojo que vamos a tener tiempo, para eso, porque son 60 días entre que termina la convención y comienza después del 4 de julio. Claro. Exactamente, hasta que llegue el plebiscito de salida. Así que vamos a tener tu tiempo y ahí nosotros podríamos asumir el compromiso de explicarla también en esta misma pantallota. Y un dato súper importante, perdónenme, pero acá esta es la casa de todos. Estoy tomando palabras de Patricio Fernández, ¿no? Perdón, Patricio Fernández. Patricio Zapata, constitucionalista. Sí. Esta es la casa de todos, no es la casa de un grupo, no es la casa de 2/3 de la convención, no, es la casa de toda la convención. Ese es el desafío. Esta es la constitución para todas las personas que habitan este país. Tal cual. Y ahí usted le guste o no lo que piensa el de al lado, tienen que ponerse de acuerdo. Claro. Totalmente. Gracias, Gabriela Alegría, por haber estado con nosotros. Nos vemos. Un abrazo afectuoso. 8 de la mañana con 59 minutos. Rodrigo Pérez nos había dejado adelantado, solo nos había esbozado un reportaje que presentó el Departamento de Prensa de Canal 13 que tiene que ver con la prostitución, ¿no, Rodrigo? Así es, mira, y son estas calles, estamos a 5 minutos del Palacio de la Moneda, 5 minutos, y son estos pequeños callejones, ¿no?, que están justamente aquí a un costado de lo que es la Tía Rica. Ustedes conocen, ¿no? Sí, pues, utilizan, claro que sí. Por ejemplo, mira, ¿ustedes ven ahí que están limpiando hasta ahora? ¿Por qué? Porque hace solo minutos dejaron el lugar quienes son identificados por los propios vecinos como parte de esta red de prostitución que existe acá en el lugar, y es por eso que están limpiando justamente esa escalinata, porque se mantienen durante toda la noche. Los propios vecinos dicen más de 40 mujeres, y no todas, y eso es lo preocupante, no todas mayores de edad. Y son quienes recorren estas cuadras para llegar a esto, que le llaman el Hotel Rojo. La razón evidente: este edificio patrimonial que se ha transformado en el punto rojo justamente del descontrol en esta zona que yo les decía, caminando son 5 a 7 minutos justamente del Palacio de la Moneda. Estamos justamente en San Pablo con Morandé. ¿Quién registró todo esto? Un equipo de prensa de reportaje. Justamente durante una semana estuvieron observando cómo en este lugar había consumo de droga, peleas a altas horas de la noche, red de prostitución, como yo les comentaba, y así finalmente conformaban este descontrol en pleno casco histórico de la ciudad. Vamos a ver ese reportaje al regreso. Tratamos de conversar con algunos de los vecinos que, atemorizados, de todas maneras, se atreven a enfrentar las cámaras de televisión para denunciar esto. Ellos dicen, la verdad es que es prácticamente un infierno. Vamos a ver el reportaje. Ya. Ya, si se escucha el reggaetón en la calle. Fue el primer video que nos hicieron llegar. En él supuestamente se ven situaciones que tienen agotados a miles de vecinos. Y así se escucha el reggaetón. Están peleando con el reggaetón a todo chancho. La verdad es que las imágenes no dicen mucho. Algunas mujeres, música a gran volumen, sale mejor escucharlos. Parece que hay bandas rivales peleando por droga, por la atención de las niñas, porque hay niñas, hay como 40 niñas que se dan vuelta. Mucha delincuencia, venta de drogas, alcohol, hemos tenido balacera, riñas y peleas entre ellos, hemos tenido robos. No faltará aquel que los tratará de exagerados. Ojo con el lugar donde viven. Desde las alturas uno ya se podría dar cuenta que se trata de un sector del centro de Santiago, pero seremos aún más específicos. Pablo esquina Morandé. Ese es el punto donde fijaremos nuestra atención. A metros de donde se redacta una nueva constitución, a 4 minutos de la Plaza de Armas, cercano a comisarías y juzgados, a 5 cuadras del Palacio de la Moneda. Sir del Mateo, que no todos conocen la capital. Durante días acompañamos a los denunciantes a distintas horas, en la mañana, en la noche, durante la madrugada. La verdad es que aquellos que pudieran tildarlos de dramáticos deberían pedir disculpas, es que según lo constatado, las denuncias se quedan cortas.
Asaltos a la orden del día, peleas y balazos suelen no solo perturbar el sueño, también el diario vivir. Solo 7 días fue posible obtener este tipo de registros y darse cuenta de una triste realidad. Hechos delictuales cerca de sus casas en el pasado han ocurrido. A tomar, por ejemplo, el día en que este sujeto, sin remordimiento y por un amor no correspondido, sacó una pistola semiautomática, hirió a 2 empleados de un nightclub y asesinó a otro. Eso a las 3 de la tarde. Pero hasta ahí, lo ocurrido no pasó más allá de una pésima anécdota, lejos de una constante. Algo que con la pandemia, con el levantamiento de restricciones, cambió y esperan que no para siempre. Pero más allá de eso, decidieron levantar la voz por una situación de extrema gravedad. Se empezó a llenar y ahí se empezó a notar bastante que llegaban chicas y se nota que también son extranjeras, o sea, y ya cuando el tema como que me preocupó fue cuando ya se empezaron a ver chicas que parecieran ser menores de edad. Eso es un abuso, o sea, por la chica, por más necesidades que tenga, o sea, claro, quizás buscan alguna forma, algún medio de poder subsistir llegando al país, pero no debe ser, o sea, no debe pasar eso. ¿Cómo no hacerse cargo de lo dicho? Por lo bajo intentar averiguar algo más, rostros cubiertos. Es que hay derechos que no pueden ser vulnerados. El primer día de seguimiento la duda también se instaló por sus formas de vestir, sus facciones, su voz. Algo de razón pudieran tener los vecinos del sector. Desde las 9 de la mañana, de lunes a domingo, llegan mujeres a estas escaleras. No son de un local cualquiera, utilizan el frontis de la tía rica, casa matriz de la Dirección de Crédito Prendario como punto de reunión. Ahí ejercen la prostitución. Y desde el aire adquiere notoriedad un edificio patrimonial, colorido, de ahí su sobrenombre, el llamado Hotel Rojo. Es ahí donde a varias de las oferentes y clientes se les pierde el rastro. Es denigrante en cuanto a que niñas tan chiquititas estén dedicadas a la prostitución. Y esto tiene que haber mandados por alguien, o sea, tiene que haber alguien que las envíe para acá para trabajar y le den pagar a ellos, no sé cómo es el trato con pero hay menores de edad. Y bueno, también un poco de vergüenza, porque uno no puede traer a su familiar, a su gente, a sus amigos, porque están todo el día ahí, escuchan la música a todo volumen, consumen drogas, toman, pitean, o sea, es una escandalera espantosa. ¿Y esto es de lunes a viernes? ¿Fin de semana esto también? Es todos los días, 24/7. Se ve que hay mujeres mayores que las dominan, que las acarrean o que les dan seguramente también droga para que puedan vender. Porque no se explica que en esta cuadra hayan 40 mujeres todo el santo día. No son 10, no son 3, son 40 que hemos llegado a contar. Lleno de prostitutas, lleno, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después se ponen en la noche a pelear. Vergüenza y también miedo, producto de situaciones como esta. Lo que oía era un electroshock. Más, mujeres con cuchillo afuera de sus casas se están disputando un territorio. Lo fácil que se hizo poder grabar alguna de estas peleas. Alegan que no es solo prostitución, que la actividad del comercio sexual acarrea consigo otro tipo de delitos y también distintas incivilidades. No hay baños, no importa, para eso está la calle y distintos pasajes. Existe venta de droga, en su mayoría y según lo averiguado de pasta base, pero también cocaína, riñas y asaltos. Eso según lo que pudimos grabar. El Hotel Rojo está ubicado en el cuadrante número 3, a cargo de la Primera Comisaría de Santiago. En esta división, el año pasado, se produjeron 187 delitos de lesiones,
815 robos y una violación. Que hombres toman a las chicas y se las llevan al hotel que está ahí a la vuelta. Pero han sido un par de veces, pero están ahí dando vueltas las chicas y se ve que, o sea, yo creo que ahí algo tiene que ver entre el hotel que está a la vuelta y las chicas que andan por ahí. No olvidamos la sospecha de la existencia de una red de prostitución infantil o de trata de personas. Ando en una misión. 25, mi amor. Pero es que es para una despedida soltero. Vámonos, acá necesita. ¿Cuántas? 5. Bueno, todas somos jovencitas. ¿Cuánto? Tenemos 25, 22, 24, 19 la más jovencita. ¿Hablamos? 19 años. Tras algunos minutos dijeron poder conseguir jóvenes de 18, pero el costo por aquello era otro. Menores de edad aseguraron que ahí no trabajan, pero que podíamos después llamar y volver a consultar. Se intentó, pero la llegada de este sujeto coincidió con que nunca más respondieran a nuestros mensajes. Mejor dar aviso a las autoridades. ¿Eso no es legal? ¿Tiene su cédula de identidad, por favor? No. ¿Algo está medio cabreado aquí con la cuadra? Sí, por los asaltos, la droga, todo eso. ¿Qué le pasó? ¿Usted vive por aquí? No, trabajo aquí, pues paso todos los días. ¿Y qué es lo que se ve? De todo, pues. ¿Está medio chaco? Vengo más temprano. Ya usted tiene una orden de detención pendiente en su cuerpo por lesiones menos graves. Va a ser trasladado a la 20 primera comisaría para realizar el procedimiento de rigor para dar contacto con la fiscalía. Una fiscalización más y ante la presencia de la policía, mejor irse de ahí. En el sector, durante el año pasado, según Carabineros, se realizaron 1.502 procedimientos de similares características, en los que fueron detenidas 331 personas, cerca de la mitad por delitos asociados a lesiones, 23 por infracción a la ley de drogas. Menores de edad, al menos ese día, no había ninguna. Que rodea esa esquina, los factores ambientales, los factores de tránsito, si se encuentran en buenas condiciones los factores o el sistema de alumbrado público, podría también conllevar o verse relacionado, ya que se ven en la impunidad, al no existir cámaras de seguridad, al no existir un buen sistema de iluminación, pueden provocar o aumentar que se centre ahí estas situaciones. Y es cierto, en la esquina mencionada no existen cámaras municipales, tampoco casetas de seguridad, la iluminación no es de última tecnología. A nuestros requerimientos recibimos una respuesta grabada por parte de la Municipalidad de Santiago. Difícil explicárselo a los que siguen viviendo o trabajando ahí diariamente. El punto de San Pablo ha sido una demanda permanente por parte de los vecinos de la comuna, en donde se han identificado diversos ilícitos en este sector. Es así que esperamos un trabajo eficiente de nuestras policías y también una intervención mayor en materia de seguridad pública por parte del Ministerio. Pero la verdad es que mientras la ley siga como está, estamos de brazos cruzados. Pienso de que de manera directa, a través de los medios de comunicaciones, pareciera como que ahí recién las autoridades se dan cuenta o hacen algo. Siguen existiendo dudas. Los antecedentes recabados ya fueron entregados a las autoridades correspondientes. Hotel Rojo, cuadra aún sin sobrenombre, y así, ojalá permanezca. Bueno, claramente estas cosas que pasan en ciertos barrios no las quieren los vecinos, no porque aquí seamos mojigatos y digamos que la prostitución puede o no funcionar. Si se trata de prostitución que está regulada, ¿no es cierto?, o trabajadoras sexuales, para decirlo con otro tono, ¿no?, que están reguladas, que hacen su trabajo y que estamos hablando de sexualidad adulta, ese es otro tema. Pero ¿cuál es el punto acá? Todo lo que está asociado a esta, digamos, a esta actividad y la escalada, ¿no es cierto?, de violencia que se genera, el problema que hay para el resto de la comunidad, los robos, etcétera. Chiquillos, yo creo que vale la pena de verdad detenerse un rato en esto, ¿no? Sí, sobre todo porque se ha desatado en un sector que es como, no puede ser más centro, está a 2 cuadras de la ex sede del Congreso Nacional, donde se discuten los temas de la nueva Constitución, lo hablábamos recién, a 4 cuadras de la Moneda, cerca de la PDI, qué sé yo, al lado del mercado.
mercado es un sector, yo transitaba mucho por ahí cuando trabajaba en una radio, y este fenómeno, como hay mucho, bueno, café con pierna que le llaman, que en el fondo muchas veces son mucho más que eso, digamos, no son directamente prostíbulos encubiertos, pero también se desató en algún momento, y creo que en el contexto de pandemia, toda esta como sensación de ver que lo que están viendo los vecinos, las vecinas de ahí, prostitución en la calle a las 11 de la mañana, 12 del día, una tarde, hay un hotel donde aparentemente, claro, los interesados recogen las parejas que están ahí, a las mujeres que están ahí, y eventualmente, claro, hacen la transacción. Pero quiero decir, es algo que está como desbordado, y es bien llamativo, en el fondo. Oye, Mauricio, que nadie como que en el fondo, que sea parte del paisaje, claro, y que sea muy tolerable por toda la autoridad, digamos, ¿no? Así que, claro, a mí me llamaba toda la atención, y efectivamente, así como esto es una percepción, ¿no? Pero a simple vista uno ve que a veces no son mujeres adultas. Digo, no sé si es un tema de percepción, pero uno ve de repente que efectivamente da para la duda, uno pareciera ver a menores de edad. Claramente, claro, esta es una percepción, no tengo la certeza, pero los vecinos tienen el mismo temor. Hay menores de edad, lo decía el alcalde Alessandri cuando era alcalde de Santiago, quien propuso incluso la idea de un barrio rojo, y fue tremendamente criticado. Claro. Mire, tenemos una gráfica para que veamos justamente lo que decías tú, Mauricio. ¿Dónde está ocurriendo esto en el centro de Santiago, en la comuna capital, como se le denomina? Tenemos acá San Pablo con Morandé, justamente donde está la sede del ex Congreso de la República, o la sede del Congreso en Santiago, como ustedes quieran, donde está funcionando ahora la convención constituyente, y también donde hay sesiones del Parlamento, los días lunes, a veces los días viernes, tanto de la Cámara como del Senado. Movámonos también porque tenemos otro... ojo que aquí se genera como un movimiento como panorámico espectacular, pero la Plaza de Armas está a menos de 100 metros. Al lado, claro. Está al lado. Y en la Plaza de Armas está justamente la Municipalidad de Santiago, donde el mismo alcalde decía, abajo de mi oficina hay prostitución. Pero ¿cuál es el problema? Decía Alessandri en esa época. No es un delito estar parado en la calle. No. ¿Tú cómo mueves la prostitución? Con cámaras, incentivando que haya más restaurantes, por ejemplo, pero la mueves, no la eliminas, porque la gente está parada. Así que, ¿qué vas a hacer ahí? Sigamos, tenemos más movimiento de la comuna centro, digamos. Huérfanos con Amonetegui, tercera comisaría de Santiago y juzgados civiles de Santiago. O sea, uno se preguntaría, deben ser lugares súper protegidos o con presencia policial, gendarmería. Sí. Fíjate, y la última que tenemos, que va a ser bien simbólica por lo que representa el Palacio de la Moneda. Todo esto esta es una vuelta de 10 minutos caminando, ¿no? Claro, absolutamente. Y el tema está no solo en las trabajadoras o trabajadores sexuales, ¿no? Como actividad propiamente tal, sino lo que hablábamos, todo lo que esto conlleva, eventualmente mayor delincuencia, en donde hay un negocio también, ¿no? No olvidemos los proxenetas y todo lo que esto implica que pudiese estar atentando en contra de la integridad de las personas. Rodrigo Pérez ha estado con los vecinos. Ana María Silva está en Santiago Centro. Ana María. A ver, último minuto. Sí, desde el Parque O'Higgins lo saludo porque justo acaba de llegar la alcaldesa Iracy Hasler, está conversando con algunos vecinos porque van a presentar justamente un plan verano en Santiago. Trataremos de conversar con ella. Alcaldesa, ¿cómo está? Yo sé que está súper ocupada, pero estamos muy atentos a su reacción respecto al reportaje de Tele 13 sobre esta esquina que está súper complicada en San Pablo con Morandé. Una situación muy grave. Yo creo que aquí hay una crisis en seguridad pública en que hemos retrocedido mucho con el gobierno de Sebastián Piñera, y nuestro llamado a la articulación de todas las actorías a poder frenar este retroceso que se ha dado con el uso de armas en nuestro país. Aquí necesitamos un control también del narcotráfico, que ha ido tomando territorios estos años, y por tanto esto es urgente y gravísimo. Con distintas alcaldías hemos estado conversando también esta situación y necesitamos sentarnos con el gobierno, pero sobre todo que el gobierno y el Ministerio de Interior tomen acciones. ¿Y ustedes qué pueden hacer como municipalidad? Porque me imagino que no sé si, pero vamos al punto de prensa. Sí, tiene que hacer el punto de prensa porque esa fue también el... Gravísimo, pero vamos a presentar nuestro plan justamente de verano que también incluye aspectos de seguridad. Vamos ahí y seguimos conversando en conjunto. Un verano seguro es el plan de seguridad. Por supuesto que la respuesta fue cortita, estábamos esperando un poquito más de antecedentes respecto al reportaje, pero lo que podemos entregarles hasta ahora es esa pequeña declaración, y ya más tarde vamos a intentar conversar largo y tendido con ella. Sí, por favor, Ana María, y que sea más específico, porque dijo, hay una crisis en seguridad y que distintos municipios se están haciendo cargo de esto, pero también hay un tema no menor con respecto a la prostitución en ese punto en particular que da cuenta, ¿no? El reportaje de Tele 13, así que quedamos atentos, ojalá, a que nos
pudiese responder eso también la alcaldesa. Volvemos contigo de ser necesario. Gracias, Ana María. Oye, ya adjudica responsabilidad al gobierno. Al gobierno le endosa toda la responsabilidad. Toda la responsabilidad. Bien, vamos con Rodrigo Pérez, que está con los vecinos, ¿no? Que nos interesa saber cómo viven a diario esta situación. No, mira, yo tengo dos preguntas básicas que hacer inmediatamente, porque ustedes han intentado reunirse con el municipio, con la alcaldesa, ¿no? Sí, efectivamente, con la alcaldesa, que es imposible, la verdad, tener una reunión con ella. Están todos los medios bloqueados, que nos parece insólito que el Facebook, que es una página donde nosotros los vecinos podríamos hacer denuncia, está bloqueado, no se pueden subir fotos, nada. Se le envía por interno. Antes con el anterior alcalde sí teníamos respuesta. Pero es que lo que pasa es que recién tú estabas escuchando atentamente a la alcaldesa. Sí. Y finalmente tú me dices que han intentado, pero no han tenido ningún éxito todavía. No, ningún éxito, porque la verdad que dicen que están de manos atadas, que tienen que hacer también en conjunto con Carabineros. Carabineros también la verdad que se están tirando la pelota unos con otros. Eso es lo que llama la atención. Y la segunda pregunta que les quiero hacer es porque ambos están evidentemente de espalda a nosotros, porque evidentemente se están resguardando la identidad. Claro. ¿Es tanto así el temor que tienen ustedes justamente de estar muy cercano a este sector, identificado ya como una zona de conflicto evidente? Sí, la verdad que sí. Es increíble porque desde primera hora en la mañana hasta, o sea, todo lo que es un horario normal están acá. Están acá. Defíneme el estar acá, porque cualquiera podría decir como que molesta... No sé, por el ruido, pero hay cosas más graves. Sí, hay denuncias y nosotros vemos entre prostitución, venta de droga, matonaje, desorden público. ¿Y venta de droga sí usted lo pueden observar perfectamente? Se puede observar, sí. ¿Y eso a qué hora aproximadamente? Todo el día, cualquier hora. Claro, te comento porque antes de salir al aire había personas que estaban justamente en la entrada de lo que se conoce como la tía rica, ¿no? La caja de crédito prestario, pasadas las 8 de la mañana. Sí, la verdad que están acá, tú puedes pasar a las 8, 8 y media de la mañana y están aquí hasta las 10 de la mañana, 10 de la noche, 11 de la noche. Y no son una, no son dos. De hecho, lo consignaban en el reportaje, justamente de prensa. ¿Hasta 40 han contado ustedes? Sí. Nosotros hemos contado hasta 40 chicas todo el día. Entonces no se explica, como dice Mauricio, esto está desbordado, porque aquí son varios factores. Es un tema migratorio, porque todas estas chicas claramente son extranjeras. Y hay muchas menores de edad, tú me decías. Hay mujeres, sí, también hay gente más joven o menores de edad. Y están efectivamente todo el día. No se explica que 40 mujeres, que haya tanto, digamos, afluencia de público para tanta mujer. Entonces están todo el día prácticamente. Te hago la pregunta inmediatamente. Estamos en el casco histórico. Justamente nos mostrábamos nosotros a la gente dónde estamos ubicados. En pleno centro de la capital. Es evidente que pasa Carabineros por acá. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasa, por ejemplo, una patrulla de Carabineros? Mira, la verdad que piden carnet. Obviamente ellas no tienen carnet porque muchas, como dije, son extranjeras. No tienen carnet y ellos también dicen que están de mano atada porque, bueno, al no tener carnet no se las pueden llevar, no les pueden hacer absolutamente nada, y también porque son mujeres, dicen, están en situación vulnerable, en situación migratoria ilegal, o como sea. Se hace un control de identidad, pero eso no sirve, la verdad, que para nada. Y nosotros hemos pedido una dotación en realidad femenina y con perros, porque es la única manera de que se puedan hacer, que se pueda requisar de verdad. ¿A qué hora es la última hora que tú sales de tu casa, por ejemplo? Bueno, la verdad es que constantemente, o sea, entramos y salimos. ¿Pero durante la noche, por ejemplo? Mira, la verdad que yo de noche trato de no llegar ni muy tarde para acá y trato de no salir. Más allá de las 8 y media, 9 de la noche, no. 8 y media, 9 de la noche están en su casa ya prácticamente salimos, sí. ¿Y por qué te ha tocado a ti o a tu señora, no sé, ver alguna escena que lo ha hecho sentir un poco más vulnerable? Claro, lo que pasa es que en la noche ya esto es completamente tierra de nadie. Entonces, a partir de esa hora es tierra de nadie. Y aquí no hay justicia, no hay autoridad, no hay nada que cuente. Entonces, en el fondo deberíamos hasta agradecerles que no nos maten a todo el barrio. Así claro, aquí no aparece ni Carabineros, nada. Por ejemplo, para que le expliquemos a la gente que no vive acá, que no vive en el sector y que probablemente no sospecha siquiera lo que está ocurriendo acá, ¿qué es lo más evidente, las escenas más difíciles que te ha tocado enfrentar a ti o a tu familia? Por ejemplo, se escuchan gritos, peleas entre bandas, porque parece que hay un grupo aquí, otro grupo por allá. Entonces
se quitan la clientela. Esto con armas, con cuchillos. Sí, claro, se muestran las pistolas, se pegan balazos. Sí, y a veces vienen con niños. ¿Pero armas de fuego? Sí, claro. En pleno centro de la capital, en el casco histórico. Por supuesto, sí. ¿Y cómo eso con niños? Vienen con niños a veces. Se ve que son gente del mismo grupo que vienen de repente con niños a saludar. Yo lo que no entiendo es, ustedes evidentemente escuchan los disparos, evidentemente quienes resguardan la seguridad en el casco histórico también. ¿Qué es lo que ocurre con la policía en el momento de escuchar, por ejemplo, ustedes una balacera? Nada, porque son cosas que uno nunca sabe en qué minuto van a suceder. Entonces nosotros cuando llamamos a Carabineros generalmente, bueno, aparecen, no sé, pues media hora después o dicen sí, vamos a mandar un móvil, pero la verdad que ellos ya conocen nuestra situación. Nosotros estamos al lado de la PDI, tenemos 2 comisarías, estamos al lado de, o sea, estamos en el casco histórico. Es que no puede pasar que nosotros tengamos este tipo de cosas en los centros históricos de la capital, y en cualquier parte del mundo el centro es lo más resguardado, es lo más limpio, es lo más visible también para los turistas, para un buen vivir, pero acá ya esto se desbordó. La verdad es que cuesta dimensionar el problema que tienen, y yo les decía, ¿y por qué insisto tanto con lo del casco histórico? Porque uno supone al menos que en este sector es en donde hay más resguardo policial, de hecho. Pero me imagino yo que ustedes también en el estudio tienen preguntas para ambos, por favor. Sí, Rodrigo, es que queremos sumar a un vecino que nos ha llamado a través de nuestro WhatsApp más 569-5148-1313, que por razones de seguridad no vamos a dar su identidad, lo vamos a llamar Pedro. Pedro, quiero preguntarle, darle las gracias primero por contactarnos y segundo, preguntarle cómo es vivir todos los días esa realidad. Mire, buenos días. Buen día. El reportaje que están mostrando refleja fielmente lo que está pasando en este sector de Santiago. Desde las 9 de la mañana empiezan a juntarse en Morandé las muchachas, y ya pasado las 2 de la tarde empiezan a acercarse más de casa al centro y se instalan en la Tía Rica. ¿Ya? Ahí empiezan los gritos, garabatos entre ellas, peleas. De repente llega una persona con altoparlante, empiezan a tocar música, etcétera, etcétera. Pedro, increíble perdón. lo que pasa. Solo para entender este contexto, usted ve que estas personas, estas chiquillas que dice usted, llegan a las 9 de la mañana, ¿son las mismas personas que están durante todo el día? ¿Y por qué después de las 2 de la tarde comienzan las riñas, las peleas o los gritos entre ellos? ¿Qué es lo que pasa? Porque fíjese que empiezan a llegar las muchachas, digamos, pongamos las muchachas de raza blanca. Hay peleas entre razas. De repente llegan las muchachas de color, porque a veces se pelean en el sector. Empiezan los gritos entre ellas y pelean en el sector prácticamente. Y el territorio. Y el territorio lo pelean. Claro. O sea, pero Pedro, perdone, entonces usted no dice que no se puede caminar tranquilo, que los niños no pueden jugar en el, no sé, pero cosas súper cotidianas, ¿no? Porque las personas tienen que hacer sus vidas. ¿Usted dice que este tipo de situaciones impiden que las personas hagan sus vidas cotidianas? Mire, lamentablemente las personas tienen que hacerlo, pero nunca han molestado a las personas aquí, del frente de la Tía Rica. En el último caso respetan esa parte, pero en la noche es el problema, porque en la noche empiezan a llegar personas de haitianos, de diferentes nacionalidades, que todos esos son atraídos por estas muchachas. Claro. Los muchachos que vienen a dejar droga y cosas así, que lo hacen en la calle Capuchino, etcétera, etcétera. Entonces es peligroso después de las 8 salir. O sea, ya empieza a oscurecer y la cosa se complica. Exactamente. Entonces en la esquina de Morandé, si uno va hacia Morandé, está el grupo de personas delincuentes deben ser, que puede pasar algo, pueden decir algo, pues nos pueden atacar, no sé, cualquier cosa puede pasar. Claro, Pedro. Si uno va, tiene que pasar rápidamente y tiene que ir acompañado, por si acaso. Sí, Pedro, mira, yo conozco gente que vive cerca de donde viven ustedes y la verdad es esa, que tarde en la noche prefieren caminar muy rápido o directamente no salir de sus casas, y si es por pega, justamente por trabajo, lo conozco vecinos tuyos o del sector y que les tocan turnos tarde, en fin, y tienen que prácticamente correr a sus casas porque les asusta, y esto es lo que está asociado a estos fenómenos. Muchas veces la prostitución es simplemente un señuelo
una forma de parar gente, de provocar gente para que se cometa el delito, y por otra parte el que se queja, o sea, vaya uno a quejarse, porque inmediatamente se activa una espiral de violencia de las personas que muchas veces están a cargo de estas otras personas que están ahí justamente en las esquinas. Y seguramente lo que tú relatas es esa pelea no solamente entre mujeres, como describes tú, sino entre grupos organizados que están en el sector. Te quería hacer una pregunta, porque esto se viene repitiendo hace años. Pedro Lemebel escribía hace cuántos años crónicas con respecto justamente al tema de la prostitución en estos sectores. ¿Ha habido algún cambio con alguna administración? ¿Ha habido alguna idea inteligente? ¿Algo se ha innovado alguna vez con respecto a este tema? Porque ahora parece que vemos un poquito más crítico el asunto. Pero ¿algo se ha hecho alguna vez que tú digas, mira, íbamos por buen camino? Ahora se ha advertido más carabineros. Porque hemos hablado con los carabineros, hemos hablado con todos, y hay más pasan más carabineros, pero miran a las niñas que están ahí, y si en este momento no están peleando nadie, se van nomás. A veces piden los carnés y cosas así, y no pasa. Y lo que nos han dicho es que la prostitución es legal, así que no podemos hacer nada con ellos. Así que aquí cuando haya ustedes ven un intento de tráfico de drogas, cosas así, nos llaman. Claro, anónimamente nos llaman. Claro, la gente no puede hacer esa pega, pues, o sea, como que investiga usted, si tiene un dato me lo da para que yo venga a investigar. Además que la prostitución es legal, pero no es ilegal. Esa es la... Claro. Así que llamemos a que lleguen y dicen grábenla en ese momento. Me dijiste que nosotros pongámonos a grabar y nos ven que están grabando, imagínense. Claro, qué susto. Súper peligroso. Lógico. Ajá. Sí. Gracias. Ahí me han marcado. Correcto. Sí. Gracias Pedro. Manténganse en línea, por favor, porque queremos volver con Rodrigo Pérez y con los vecinos. ¿Coinciden, sí, Rodri, con precisamente las declaraciones de Pedro? Sí, aquí asentían todo el rato, pero además de eso, lo que estábamos comentando recién, que tampoco es función de ustedes el tener que aportar con la evidencia o arriesgar su integridad justamente, ¿no? Claro, exactamente. Se supone que ellos son la dotación y los que tienen los implementos y que tienen la facultad para hacer las rondas, para pedir los carnets, para llevarlas. Y la obligación. También hay muchos vacíos legales, tanto en el tema y la obligación. Pero al final ya se conocen, se tiran hasta besitos, ya se empieza a hacer casi como una amistad, por así decirlo. Entonces... quedan ahí todo el santo día, pero también hay muchos vacíos legales, ¿cierto? La prostitución es legal, pero también no deberían estar, no sé, por todas estas mujeres todo el santo día en la calle, porque efectivamente nos atrae un poco delincuente grande. Y lo que nos comentaba aquí tu vecino, que tú decías, probablemente aquí el cuento no sea la prostitución, probablemente están ahí justamente para otro tipo de delitos, ¿no? Claro. Sí, eso es correcto. Es bien extraño porque uno ve estos grupos de mujeres y uno puede estar 2, 3, 4, 5 horas viendo que están en exactamente en el mismo lugar, las mismas. Entonces uno ve que pasa gente, no se le ofrecen ni nada, entonces hay algo extraño ahí. Y cuando hay peleas entre ellos también aparecen otros personajes que no son los comunes. ¿Rodri? Tienen como un guardia o una persona que está como cuidándola. Y eso ya, bueno, de ser así, como tú lo comentas, eso ya sería una figura delictual. Te escucho, Ángeles, sí. Rodri, lo que pasa es que me llama mucho la atención eso. ¿Son siempre las mismas mujeres? Porque podrían ir cambiando eventualmente, pero son siempre las mismas mujeres que están todas estas horas y no hay ahí una oferta en el fondo, o sea, no es que estén captando clientes. ¿Y hay solo mujeres o hombres también? Hola. Mira, sí, la gran mayoría son mujeres y también tenemos travestis. Que vienen de noche y ahí se arman las tremendas peleas entre las trabajadoras sexuales y travestis, se agarran entre ellos a combo. Son los mismos siempre. Ahora, sí tenemos el problema, como lo dieron en el reportaje, que tenemos un hotel a la vuelta que se supone que es un edificio patrimonial y ese edificio ha estado funcionando toda la pandemia y es el que nos ha traído todo este caos acá a esta calle. Nunca se detuvo.
Nunca se detuvo, nunca lo fiscalizaron. Nosotros hemos pedido la fiscalización de esa especie de hotel porque ya de solo ver la entrada ya es insalubre, no debería estar ni siquiera funcionando. Y sí hay mujeres que captan a clientes y se los llevan a ese hotel. Entonces, obviamente hay transacción sexual y transacción de droga. Ya. Mira, hagamos lo siguiente porque yo les quiero mostrar un poco el sector, pero necesito moverme de acá. Entonces necesito que el señor director se me pueda apoyar con algunas imágenes de apoyo, valga la redundancia, para yo moverme solamente menos de 50 metros. No, vamos, eso, ahí está completamente tapada la imagen. Voy a entrar en el punto. Ustedes manténganse acá. Dale nomás, Rodri. Ustedes me van a escuchar probablemente. Acompáñenme por acá si quieren. Vecino, acompáñenme por acá. Yo me estoy moviendo, ustedes no me están viendo, pero yo me estoy moviendo justamente hasta el sector que es súper conocido, ¿no? Porque ustedes lo conocen bien, la caja de crédito prendario, que es la tía Rica. No vamos a mostrar en la entrada, en este momento, en la escalinata, porque justamente hay dos mujeres ahí en ese sector. No sabemos si son mayores o menores de edad, así que no lo vamos a mostrar. Pero hay justamente en la misma escalinata que estaban limpiando recientemente estaban limpiando, ahí justamente ahora se han instalado dos mujeres. No sabemos si son mayores o menores, entonces evidentemente no quiero que podamos mostrarles esa imagen. Pero al menos hasta ahora, y nos están grabando de hecho con el teléfono. Eso al menos es lo que está ocurriendo y son las 9 y pasadas 30 minutos. 9:33. Imagínate, está justamente claro. Lo que decían del hotel, Rodri. 9:33 de la mañana. Sí. Rodri. Y tuvimos un break de 30 minutos. Claro. Sí, lo escucho. No, lo que decía la vecina ahí del hotel es súper importante porque si bien la prostitución es lícita en Chile, lo que es ilegal es el establecimiento de prostíbulos o lugares donde se funcione la prostitución. Por eso además es que es un negocio tan encubierto y en el fondo secreto de muchos, porque se saben. Fíjense que llegué a un estudio que se hizo el año 2014 para que veamos. La mayor cantidad de prostitución se ejerce en Santiago Centro, año 2014. Calles con mayor revisión y lugares con revisión policial, Santo Domingo, Maquiver y 10 de julio. No solo eso, sino que en el mismo estudio señalaban que, a juicio de los expertos, aquí es para preguntarse, no habría impacto negativo porque en la zona circundante debieran existir guardias de seguridad cuyos costos los debiera asumir el empresario de la prostitución. Es decir, tierra de nadie, nuevamente, y es una tarea que se viene aplazando durante años. Pero desde ese minuto y desde mucho antes, obviamente, es el tema de la seguridad. Claro. Aunque sea un ejercicio ilícito, es todo lo que lleva. Y te agrego algo más, Rodrigo, la seguridad para las propias trabajadoras sexuales. O sea, ellas están, sobre todo las que trabajan en las calles, son las que están más expuestas. Pero ese es otro debate. Ese es otro tema. Es si regulamos o no este tema. Porque a nivel sanitario otros países lo han hecho pensando en lo sanitario y han regulado. Pero además acá hay regulaciones sobre, por ejemplo, evitar las transmisiones sexuales, etcétera. Si el problema es que las cifras no calzan. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno va, por ejemplo, al Ministerio de Salud, lo leí en el año 2014 en este estudio, decía 6.000 trabajadoras. Y todos los organismos expertos en el tema son 3 y 4 veces más, dicen. Entonces, ¿qué vamos a regular si no conocemos ni siquiera la realidad? Las cifras reales. Rodrigo. Sí, mira, y les voy a describir un poco el barrio, ¿no? Tenemos entonces la caja de crédito prendario, lo que se conoce como la tía Rica. Hay locales comerciales que evidentemente se ven afectados también con esto, además de los vecinos, eso es evidente, ¿no? Por la inseguridad. Pero mira, este tipo de cosas llaman la atención. Aquí hay una cortina que evidentemente está en desuso, dice ingreso por no sé qué cosa querrá decir por ahí, pero evidentemente esto no está siendo utilizado. Y aquí había una cámara de seguridad. Y la sacaron. Claro, yo no sé si esto habrá sido vandalizado sí, bueno, por alguna razón de mantenimiento, no lo sé. Disculpe, ¿existe alguna posibilidad de hablar con el encargado del local? Capaz que no. No ha venido todavía, ya. Le hago una pregunta, la cámara de seguridad que tienen ahí, ¿esa se les cayó, la tiraron, la vandalizaron? Ya, no se preocupe. Lo que pasa es que todavía no está el encargado por ser justamente las 9:35 de la mañana. Hay miedo pero también, por Rodrigo. 9:35 de la mañana, como yo les comentaba, 9:35 de la mañana,
ya hay al menos 2 chicas que están ahí en el sector, que como les digo, hay una que evidentemente es mayor de edad, pero hay otra que a simple vista uno no sabe si es mayor o es menor. Entonces, frente a eso, a esa duda, y que es la duda que tienen los vecinos también, ¿no? Que justamente dicen, bueno, probablemente en el sector también haya menores involucradas en esta suerte de red de prostitución, que la verdad es que aparentemente existe eso, una red, y además no el tráfico, como yo les comentaba, así como también la inseguridad que hay aquí en el barrio, y es por eso que muchos de los vecinos lo que prefieren es ocultar un poco el rostro, si eso correcto. Porque que lo quieren denunciar. Exacto. Pero les da temor porque viven aquí a un costado. Mira, Waldito, si podemos mostrar un poco el barrio, yo me voy a acercar a esta vecina sin mostrarla. Sí. Sin mostrarla. Hola, buenos días. La una consulta muy breve. No, ya, no se preocupe, no se preocupe. Hay mucha, es bien difícil. Nadie quiere hablar, ¿eh? Hola, no, buenos días. Una consulta muy breve. No, ya, no se preocupe. Rodrigo, es que te propongo lo siguiente. Pasa. Rodrigo, te propongo lo siguiente, volvamos con Pedro, que es justamente un vecino a quien cuidamos su identidad, por eso lo estamos llamando Pedro, para que, Pedro, ¿qué le parece que a las 9:30 de la mañana ya haya jóvenes que están ejerciendo la prostitución, aparentemente? Bueno, ya están ejerciendo hasta ahora ya. Más ratito empiezan a llegar hasta... Bueno, mira, tipo 2, si viene el tipo 2 va a descosanar como 10, 20 dándose vuelta. Y ahora yo tengo balcón hacia la calle. En este momento hay una niña ahí en un topillo fiscal, ahí en la tierra rica. Estoy viendo para allá, ahí empiezan a llegar. Cuando ya cierran la tierra rica, ahí empiezan a ponerse en la entrada de la tierra rica. Pedro. Empiezan a meter hacia bandera, llegan en capuchino. Pedro. No. ¿Sí? Usted está en un departamento mirando todo esto a esta hora, ¿no? Exactamente, en este momento. O sea, mirando la tele y estoy mirando por el balcón. Ya, ¿y qué es lo que, porque la comunicación está un poquito complicada? Repítanos, ¿qué es lo que usted está viendo a esta hora desde el departamento donde usted está? Mire, en este momento, ya, mire, vienen 2 niñas pasando en este momento, una morena y otra niña atrás. Bueno, oye, me estoy arriesgando a decir que estoy frente a... Sí, eso estaba pensando, quizás mejor no tanto. No, está bien, pero tener una mirada de lo que está pasando, porque no deja de ser importante. Yo estoy hasta las 11 de la noche y miro por el balcón y miro todas las peleas, todo lo que hay. Pedro, ¿cómo está? Le saludo a Mauricio Jürgensen. Claro, ahí estamos instalándonos como mentalmente en el sector. Estoy pensando que están cerca de General Maquena, donde están los tribunales de familia también. Sí. Está ahí cerca de Bandera, donde está más el sector del mercado. Qué sé yo, un lugar como muy tradicional también. Entonces, lo que a uno le llama mucho la atención es lo desbordado que está esto. También suena como un mal chiste, pero justo ahí en la misma esquina se está construyendo una torre de edificio, digamos, ¿no? Yo no sé si alguien quisiera como eventualmente interesarse en vivir en un lugar que tiene una situación tan desbordada, ¿no? Usted describe las peleas en la noche, usted describe el tema territorial, y lo que a nosotros nos preocupa, lo que nos llama mucho la atención, es que en realidad, lo que también dan cuenta otros vecinos, es que llega la autoridad, revisa, pide carnet, y la verdad es que hay una verdad como encubierta, como decía aquí la narrativa también, porque hay un hotel que evidentemente ese es el que atrae todo esto, digamos, ¿no? Porque el hotel, claro, no es formalmente, comillas, un prostíbulo, digamos, no, pero es ocupado. Claro, es ocupado probablemente como un hotel parejero, ¿no? Sí. Ya lo sabemos, y ahí por eso es que se instalan, porque deben tener una tarifa barata, qué sé yo. Pero bueno, lo que nos preocupa, y lo que usted me imagino que también le preocupa mucho, es que este tema está desbordado y que incluso cuando llega Carabineros tampoco se soluciona mucho, porque debe pasar lo que pasa en otros sectores también, porque seamos sinceros, este tema no es que esté pasando acá en Santiago Centro, esto pasa en Providencia, en todas partes. Y también en Vitacura, en otro nivel, en otro escenario. Y en las regiones también. Y en las regiones también. Exacto, ¿sí? No vamos a ser tan ingenuos de descubrir que hay prostitución en la calle, pero acá hay una situación desbordada. Entonces, solo para cerrar, llega Carabinero, conversan un rato, se van, vuelve la misma gente y nada cambia, ¿no? Nada cambia. Lo que decía la periodista ahí son las mismas personas. Mira, hay unas niñas que trabajan ahí en banderas con el Yabilú. Sí. Y son de otro tipo. Esas en la noche vienen aquí a disputarse un poco el sector. Entonces empiezan las peleas entre ellas. Y eso es lo que está pasando, que no sabemos qué hacer con estas niñas que traen todo tipo de cosas. Droga, delincuencia, gritos entre ellas, gritan con los clientes, clientes que se le va y no le atienden, le empiezan a gritar a garabatos. Claro, Pedro.
Sí. Pedro, lo que pasa es que aquí yo creo que es importante hacer el corte, ¿ah? O sea, porque una cosa es la actividad de trabajadoras sexuales y otra es los actos delincuenciales que se unen a esa actividad. ¿No es cierto? Que va algunos países lo han arreglado esto teniendo un barrio rojo, como se dice, ¿no? Donde quede clarísimo que era lo que había propuesto el antiguo alcalde, Felipe Alessandri, no olvidemos, no toda la polémica. Incluso Joaquín Lavín también había propuesto cuando era el barrio El Golf. Claro, exacto, porque en el fondo con eso uno diría, y en la experiencia, ojo, en países europeos, está súper demarcado de aquí para acá. Esta es un barrio donde ocurren, digamos, esta actividad, ¿no es cierto? La actividad de trabajadoras y trabajadores sexuales, ¿verdad? Eso por un lado, pero acá está tierra de nadie. Entonces se suman actos delictuales, bandas que probablemente están vinculadas a otro tipo de situaciones, a otras actividades ilegales en el caso de las bandas, y bueno, eso hace que la vida de ustedes como vecinos se vuelva francamente difícil, pues, porque ¿quién puede vivir así? O sea, cualquiera de nosotros, ¿no? Imaginémonos salir y tener que estar lidiando con situaciones como la que usted está describiendo, Pedro. Exactamente, eso es lo que ha escrito usted. Está todo, no va a ver. Bueno, en el día hay tanta gente que pasa para arriba y para abajo, que ahí uno puede circular normalmente, pero ya a las 6 de la tarde, cuando ya cierran los negocios, empieza a hacer menos gente en las calles, ahí empiezan a aparecer los clientes, los extranjeros que vienen a ver a las niñas. Entonces salir a este momento a la calle y con niños y cosas así, no se puede. No se puede. Pedro, nos da un segundo, por favor, tenemos que volver hasta el Parque O'Higgins. Está Ana María Silva con la alcaldesa Iracy Hasler. Ana María. Grave, junto con esto de tener el control territorial del narcotráfico. En ello nos sobra disposición y trabajo conjunto desde el municipio de Santiago. Así lo hemos articulado en el Consejo de Seguridad, en reunión que pedimos hace algún tiempo al Ministerio de Interior. Sin embargo, necesitamos también aquí acciones concretas desde el gobierno. Es gravísima la situación de inseguridad en distintas comunas de nuestro país. En Santiago hemos sufrido situaciones extremas y es por ello que necesitamos urgentemente un rol proactivo del gobierno central para poder enfrentar esta crisis de seguridad. Lo hemos abordado, como señalaba, a partir del enfoque preventivo en seguridad, y es por ello que nuestro municipio está trabajando en articulación con todas las actorías en nuestro plan Un Verano Santiago, que incluye un enfoque de ocupación del espacio público a través del arte y de la cultura, que incluye la prevención comunitaria en distintos barrios en conjunto con Carabineros, a quienes agradecemos su buena disposición en este proceso, e incluye también información que permanentemente entregamos a las distintas actorías, PDI, Fiscalía, para que puedan abordar de mejor manera su trabajo en nuestros barrios. Esto requiere, de todas maneras, un trabajo articulado y también la exigencia a quienes tienen en sus manos las atribuciones respecto del orden público, del control del narcotráfico y del control de armas, que ya no puede continuar como está. Hola, alcaldesa, buenos días. Estamos en vivo para Tu Día de Canal 13. Quería que fuera más específica respecto a lo que le preguntaba recién. Este reportaje que destaca lo que viven los vecinos en San Pablo con Morandé. Están verdaderamente aterrorizados por las peleas que han visto, electroshocks, prostitución, incluso sospechas de prostitución infantil. Quería saber qué pueden hacer ustedes como municipio justamente en esta zona tan acotada. ¿Cómo ve la situación usted y cuáles son sus reacciones frente a este reportaje? Justamente nos habíamos reunido esta semana con locatarios, locatarias y vecinos del sector de San Pablo, y lo volveremos a hacer durante estos días porque hay una situación muy compleja con una crisis de seguridad pública que se está desarrollando en nuestro país. Particularmente ahora en el plan de verano vamos a estar trabajando junto a los vecinos y vecinas en la recuperación de ese espacio público, en el buen uso de su lugar, así como también en la fiscalización, que tiene un componente especial en nuestro plan de verano a través de la fiscalización al comercio. Aquí estamos trabajando de manera preventiva y en conjunto con la comunidad, porque todas y todos jugamos un rol importante, y con ello también la exigencia a las autoridades centrales para que puedan abordar temas tan relevantes como el control de armas, que justamente hablábamos con los vecinos, vecinas y locatarias del sector. Nos parece fundamental recuperar nuestros barrios. Aquí ha habido un deterioro muy grande durante estos años y que ha sido profundizado por la pandemia, y es por ello que necesitamos recuperar nuestro espacio, y en ello estamos trabajando arduamente con todas las direcciones municipales y también en articulación con las distintas actorías.
Particularmente hay focos investigativos también en el sector que hemos estado en diálogo durante estos días con la PDI para ver su avance y también con la Fiscalía, porque nos parece fundamental que haya resultados también de los procesos investigativos que se están desarrollando en distintos barrios de nuestra comuna y en este caso particularmente en el sector de San Pablo. Necesitamos trabajar con la comunidad y les digo claramente que aquí no vamos a soltar nuestros barrios y que frente al control territorial que ha tenido el narcotráfico y otras actorías entra por tanto la articulación del Estado y del municipio. Aquí no pueden seguir en abandono distintos barrios de nuestro país y es por ello que estamos trabajando arduamente en la ocupación de nuestro espacio público, la activación cultural y deportiva, la instalación de cámaras de televigilancia, la compra de 3 retenes móviles para los parques de nuestra comuna con un esfuerzo municipal de 130 millones de pesos, entre otras acciones para justamente colaborar en la protección de nuestro espacio público y de nuestra comuna. Bien, declaraciones entonces que emite la alcaldesa Iracy Hasler a propósito, ¿no?, de la consulta que le hacía Ana María con respecto a los vecinos y este reportaje que revela, ¿no?, una situación realmente dramática que viven a diario. Durante ya muchos meses y durante todo el proceso de pandemia siguió la prostitución, pero el tema no era solo la prostitución, la actividad de trabajadoras sexuales, sino todo lo que esto conlleva, peleas, agresiones, disputas territoriales, la suciedad también, la falta de higiene, lo decían algunos vecinos, no se puede transitar en la noche o una vez que oscurece. O sea, imagínate el verte imposibilitado de salir a hacer lo que tú quieras hacer o llegar a la hora que a ti se te dé la gana a tu casa, porque resulta que están estas verdaderas, no podríamos decir mafias, pero sí grupos organizados en donde tienen guardias, donde tienen discusiones, en donde pelean a gritos, llegan con música también. Ángeles, y claro, y se pone en riesgo la seguridad de otras personas que transitan por Pero más ese grave el eventual abuso de menores. Yo creo que, claro, cuando es un sexo consentido entre adultos, ahí uno sabrá, digamos, ¿no? Pero si es que efectivamente hay menores si es que de se edad... comprueba. Por eso digo, si es que efectivamente lo pongo en condicional, porque es grave, pero yo creo que esa es la arista más compleja de lo que estamos viendo. No, pero han habido casos históricos, o sea, sí, claro, no digo, años han habido casos. pero digo, una cosa es cómo se altera la vida doméstica de los vecinos y las vecinas del barrio. Yo creo que eso es muy grave, pero insisto, lo más complicado como la posibilidad que sean menores de edad las que están ahí. No, o sea, ya, claro, estamos frente a un delito escenario completamente más. Ahí sí que hay un delito comprobable, claro, absolutamente, pero claro, pues, Carabineros tampoco, lo decía Rodrigo Pérez, ¿no? Los vecinos, llega Carabineros, pero claro, estas personas no andan con cédula de identidad, poco y nada se puede hacer eventualmente ante esa situación, ¿no? Oye, y contarle un poco lo que está ocurriendo acá. Pero nosotros nos acercamos, evidentemente ellas iban a rechazar algún tipo de entrevista, solas se corrieron y hay aproximadamente unas 4 chicas que están acá alrededor, que están observándonos, grabándonos con el celular, y hay una de ellas que yo les decía, no estamos claros si es mayor o es menor de edad, que puede estar ahí en el límite. Y además se acercaron 2 vecinos que están detrás de cámara, entonces le voy a pedir a Waldito que nos muestre un poco, bueno, el lugar en donde se instalan, y yo me voy a acercar justamente a este vecino para escucharlo. Usted, bueno, estaba escuchando justamente lo que yo le comentaba, que la alcaldesa dice que se ha reunido con los vecinos. ¿Usted qué información tiene? Buenos días. Mira, en primer lugar, la alcaldesa de que asumió su mando acá en Santiago Centro jamás ha tenido la oportunidad de acercarse a este lugar. Usted al menos no la ha visto, ni tampoco usted se ha reunido ni con algún encargado del municipio o alguien, ¿no? No, ¿Delegado? yo al municipio no sé cuántos reclamos he dado, jamás me han tomado en cuenta, no solamente yo, hemos sido varios los afectados del vecino, incluso aquí a una cuadra, a mí me han asaltado. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha drogadicción, prostitución, peleas, no se puede transitar. Toda la prostitución de Metro Calicanto se trasladó a este sector, que es San Pablo con Morandé. Oiga, cuénteme, y cuando le ocurre esto, ¿qué hora era? ¿Cómo fue? Esto es a mediodía. ¿Cuando ustedes lo asaltaron? A mediodía. ¿Ya? O sea, a plena luz del día. Claro, ¿y cómo lo correcto. asaltan? Estos fueron 2 tipos, uno por delante y uno por atrás. ¿Ya? ¿Lo amenazan con un arma? No, uno me habló y el otro me sacó el celular y salieron a rascar. Y ahí nada que hacer. Ya nada más que hacer. Después ir a Carabineros, eso ya es engorroso porque te citan y a las finales es pérdida de tiempo como uno trabaja, oye. Ese es el gran problema. ¿Usted qué edad tiene? Disculpe la... Yo tengo 60 años. 60 años, cuénteme. Y ahora vemos estas escalinatas que están, entre comillas, limpias. Porque las limpiaron como a las 8, 8:30 de la mañana aproximadamente. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo usted le podría describir a alguien que no viva acá lo que ocurre justamente en esos 3 peldaños? Ya, mira,
Es que aquí se ve de todo, oye. ¿Qué es de todo? De todo, por ejemplo, ya a las 9 de la noche, 10 de la noche haciendo sexo acá mismo, ¿me entendí? Defecando, si estamos en pleno centro, entonces eso es molesto, si nosotros ya estamos aburridos, pero no lo hacen caso. Así como la inseguridad, me imagino. Porque voy a Carabinero me dice, me tira la pelota, no, municipalidad tiene que verlo. Voy a la municipalidad dice, no tiene que fiscalizar Carabinero. Pero ¿cómo si estamos en el casco histórico? Entonces, ¿dónde tenemos que hacer las cosas? ¿Dónde un protocolo? ¿Dónde un procedimiento para poder eliminar toda esta situación? Porque en la misma esquina, si tú te das cuenta, en Morandé hay un hotel donde ahí mismo hacen las necesidades. ¿Me entiendes? Acompáñame un poquitito por acá. No se preocupe. No voy al no quiero ir al hotel, quiero ir a la escalinata. Con poner a los vecinos. No, pero escúchenme. No voy a ir al hotel. Lo que quiero hacer es justamente describirle esto. Ven, Waldo. Es describirle esto que yo les decía, ¿no? Es el sector en donde estaban estas jóvenes, una parada, evidentemente mayor de edad, y había otras chicas que estaban sentadas. Esto a esta hora estaba mojado. ¿Por qué? Porque lo vimos justamente en el despacho anterior. Había una mujer que estaba limpiando haciendo aseo acá, intentaron limpiar, echó algún tipo de producto, pero lo que queda es parte, ¿no? Que son pedazos de botella, en la calle también hay harto vidrio. Esa puerta siempre está cerrada. Acá, mire, por ejemplo, en este sector, esa puerta sí. Mira, en este sector hay un hoyo que yo le voy a pedir a Waldito que no mostremos hacia adentro porque hay de todo ahí en ese hoyo. Entonces, es evidentemente las consecuencias o las evidencias justamente de lo que está ocurriendo aquí en este sector a toda hora. Porque no es esto en la noche nada más. No, a toda hora, durante todo el día. De hecho, ahora mismo está la chica aquí alrededor. No, sí, mira, en este momento no están, ¿por qué? Porque está la televisión. Por eso, como están ustedes, por eso se arrancaron, ¿ya? Pero tú ves a la hora que tú vengas, vas a ver esta. Es molesto esta situación, no puede ser, mira aquí... Te dan la sensación de vulnerabilidad, me imagino. Teniéndose eso. Aquí transitamos mucha gente, niños chicos, niñas, adolescentes que están viendo la situación. Entonces es molesto. Esto ya lleva de la pandemia que ha acarreado todo este problema. Justamente otros vecinos nos decían eso, que la pandemia se agudizó. Y ustedes ven en las imágenes de Waldo un poco el contexto, es el contexto de Santiago Centro, de la vida cotidiana en Santiago Centro, lleno de trabajadores, de vehículos circulando. Es decir, esto pasa justamente en las narices, ¿no? En las barbas de transeúntes de la autoridad y evidentemente de los vecinos que están bien molestos e intentan hacer este reclamo. Ojalá que de alguna manera podamos exhortar a la autoridad para que se haga cargo de este problema aquí en pleno casco histórico de la ciudad. Sí, 1.000.000 de gracias, Rodrigo, por por expresarnos, ¿no? Por poder contarnos en voz de los vecinos todo lo que está ocurriendo. El reportaje que vimos de Tele 13 es de Pablo Álamo y de Juan Bustamante, un completo reporte que nosotros hemos tratado de traer hasta su pantalla en voz de los vecinos también y de lo que se vive a diario, los reclamos que son propios, o sea, ¿cómo podríamos nosotros hacer juicio de valor de lo que ellos sienten, de lo que ellos viven, de lo que ellos reclaman a diario? Y ojalá que el municipio les abra las puertas y puedan llegar a una solución que sea beneficiosa para todos. Gracias, Rodrigo Pérez.